¿No te funciona el Fire Stick en el televisor? Bueno, pues aquí está tu reparador. Vaya pareo me he sacado. Pero bueno, te voy a enseñar básicamente cómo solucionar este problema. Tuve el mismo problema que tú, no te preocupes porque te voy a enseñar a solucionarlo paso a paso. Presta mucha atención, a partir de ahora lo que haré será grabar con mi teléfono móvil lo que es la pantalla de la tele y el mando para que veáis exactamente qué es lo que hago. Porque es verdad que cuando tú, por ejemplo, mueves el Fire Stick TV a otra televisión, a veces no te funciona el volumen, no funciona que puedas encenderla o apagarla con el Fire Stick. Es cierto que a lo mejor sí que puedes manejar algunos comandos, pero te voy a enseñar a solucionar estos problemas. Por eso, presta mucha atención, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos en el televisor. En este caso estoy en mi salón y tengo los dos mandos. Estoy detrás del teléfono móvil, pero bueno, tengo los dos mandos, el de la tele y el del Fire Stick. Si a ti lo que te ocurre es que no puedes subir el volumen, es muy simple, ¿vale? Vamos a tener que ir hacia la derecha y vamos a tener que irnos a la parte de configuración. Entonces, una vez estamos aquí, en la sección de nuestro perfil, vamos a hacer clic hacia abajo y nos vamos a ir a la parte de control de equipo que nos aparece aquí. Entonces podemos hacer dos cosas. La primera cosa que podemos hacer es irnos a la parte de gestionar equipo y aquí vamos a revisar lo primero de todo, configuración avanzada. Todo tiene que estar tal cual os lo enseño aquí, ¿vale? Con el Fire TV, esto activado y esto en solo HDMI ZEC, ¿vale? Esto es importante. Luego, en la parte de TV, si nosotros nos vamos a TV en incrementos de volumen, en este caso es lo que viene por defecto, 5, ¿vale? Vamos a poner aquí opciones de infrarrojos, ¿vale? Era cambiar TV. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si le damos nosotros a cambiar TV, ¿vale? Es donde nosotros vamos a volver a registrar nuestra tele, ya que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio con el Fire Stick TV o actualizamos el software de la televisión porque tenemos un Smart TV o lo que sea, nosotros vamos a volver a tener que registrarla. Entonces le dais a cambiar TV, vamos a darle a cambiar el TV, ¿vale? Tarda menos de 5 o 10 minutos, así que no os preocupéis. Le dais a cambiar la televisión y elegís la televisión que vosotros tenéis. Vamos a hacer el proceso paso a paso todos juntos para que veáis cómo funciona. En este caso detecta que la televisión es de Samsung, ¿vale? Es correcto, sí, pero bueno, voy a decir que no en el caso de que, bueno, no os lo detecte, porque si le doy a que sí es tan fácil como que se acaba el proceso, pero voy a darle a que no y voy a elegir que en este caso la marca de Samsung, encuentras la marca de tu televisor, ¿vale? Y una vez lo registra, empieza a detectarla, ¿vale? Entonces está trabajando ahora mismo, traspasando información, y dice pulsa el botón del mando Fire TV para apagar el televisor. Espera 10 segundos y a continuación púlsalo de nuevo para encenderlo, ¿vale? Voy a pulsarlo. Vamos a esperar ahora 10 segunditos. Mientras tanto, aprovecha a suscribirte y darle un super like, que estoy aquí detrás, me cago en la mar. Ya ha pasado ese tiempo, encendemos la televisión. Y le vamos a decir a que sí, porque lo he utilizado el mismo mando del Fire Stick TV para encender y apagar. Vamos a decirle que sí, y dice que ya está el mando actualizado. Y ahora que estoy aquí, voy a darle a los botones de los volúmenes, que son estos dos de aquí, voy a darle hacia abajo, que como veis se está bajando y se está subiendo sin ningún problema, que al final es lo que nosotros queríamos. Haz clic aquí si quieres aprender nuevas cosas dentro del mundo de la tecnología, o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.